Hola, soy Silvina. Viajo en mi nave nodriza impulsada por la voz de mi espíritu. Inicié mi viaje junto a Chiquita, una gatita de unos 10 años que era compañía de mi padre. Salimos en la madrugada del viernes 26 de septiembre, a oscuras, un tanto agotada y sin dormir. Todo fue muy rápido. ¿Será que irse de vida nómade implica salir así? En mi caso, el primer tramo tenía un destino y horario. Me llevó unas 3 horas 40 minutos transitar 218 kilómetros desde Tafí del Valle por Ruta 40 para llegar al Durazno, departamento Belén, provincia de Catamarca. El motivo, una invitación, reencontrarnos con amigos y colegas, celebrando los 20 años desde que, por primera vez en el 2005, hacíamos historia en el Tolar realizando atención odontológica de manera solidaria a esa pequeña población perteneciente a la puna catamarqueña. Solíamos llegar caminando 8 horas, partiendo desde la Soledad, o bien a caballo para aliviar el recorrido. En aquel entonces disfrutaba hacer montañismo. Transitaba esos ascensos sinuosos, intrépidos y majestuosos a la vez, con mucho disfrute. En esta oportunidad, el ascenso sería en 4x4, ya que estaríamos estrenando un camino que el gobierno gestó, dando lugar así al fin del aislamiento del Tolar. Allá fuimos, 20 hermosas almas, a entrar nuevamente en común unidad con estas familias, que son un bálsamo de vida, muestra fehaciente de quienes viven desde la simpleza conectados a la naturaleza y a sus ciclos. Llegar al Tolar es como llegar a casa de los abuelos, donde el amor, la mirada profunda, el olor a tierra mojada después de las lluvias embriagan tu sentir, donde el fuego arde todo el día alimentado con las ramas de tola, calentando el agua para unos ricos mates con pupusa, aplacando así el efecto de la altura, unos 3.400 metros. Allá fuimos, una vez más, para recordarnos que en este paso por la vida lo importante es dejar huellas genuinas. Todo esto se inició gracias a Roberto Morales. Y todo esto se gestó gracias a vos, querido Roberto. Contame qué te llevó en el 2005 conectar con Mario y decir, ustedes tienen que venir al Tolar. Bueno, Silvina, gracias por sus palabras. Primero, muy contento realmente de encontrarnos después de algunos años. Sí, esto nace en el 2004 precisamente, porque en 2004 ahí lo conocí a Mario Jiménez, un amigo que puede ser un amigo. Aprendí mucho con él, sobre todo me ayudó mucho en la tarea que hacía en su momento como agente sanitario del Tolar. Nació a través de Marco Herrera, este muchacho que era labio leporino, que más precisamente se le hizo una cirugía espectacular, quedó muy bien, se le cambió la vida, por cierto. Ahí nos encontramos con Mario en el Círculo Odontológico en Catamarca, donde precisamente llevamos a Marco para el control, y ahí empezamos a hablar con él. Después de se hace la cirugía Marco, participó Mario también, y Marcelo, por supuesto. Marcelo Palnario Pidi, un gran amigo, un odontólogo que normalmente en su provincia, que precisamente iba a venir ahora, pero no pudo. Ahí nos conocimos con Mario y dice Mario, a ver, después de hacer la cirugía Marco, él hizo un tratamiento de ortodoncia y todo lo demás. Y dijo, a ver, vamos al Tolar. Vamos a hacer odontología en el Tolar. Y bueno, ahí que seguramente él encontró a Silvina Sale y a Marcelo, que lo acompañaban en aquella vez, y fuimos por primera vez en el 2005, en abril del 2005 al Tolar, donde la gente nos esperaba, pero tan más que odontología nos esperaba el médico. Y casualidad que el médico se nos había bajado de sus días anteriores, así que fuimos únicamente con odontología. Pero bueno, eso del 2005 fue algo que por ahí, no sé si lo hemos buscado, pero hemos encontrado gente tan humana como ustedes, que los hemos hecho caminando por primera vez desde la Soledad. Los hemos hecho caminando, a caballo, algunos rotábamos. La idea era llegar, se llegó, se hizo odontología en general, que también, debo aclarar, la gente esperaba al médico.
Y odontología estaba como que, bueno, la gente tenía un poco de temor propio del lugar por la zona, porque al estar tan lejos, tan alejado de los centros urbanos, se imagina si no iba un médico, se imagina si iba a tener un odontólogo, y de pronto llega el odontólogo. ¿Y qué significaba para ellos la odontología? Que le ibas a poner una aguja grande en la boca para extraerle el diente, y generaba temor, miedo a ellos. Pero bueno, se hizo un trabajo fantástico, ¿sabes? Se trabajó con la escuela, y a partir de ahí se empezó a hacer hincapié mucho en la odontología. Se empezó a hacer talleres con ustedes. Programas de prevención. Programas de prevención. Pero más allá de eso, quedó esto. Es decir, el próximo año vamos a volver. Se vuelve el próximo año y se siguen sumando. Ahí sí empezamos a sumar profesionales, sumamos médicos clínicos, después sumamos cardiología, otorrino. Ahora pasaron 20 años, más precisamente, que estuvimos ahí. Y bueno, agradecerte, doctora, sobre todo por aceptar la invitación, porque 20 años después llegamos con el camino. Esa fue la grata sorpresa. Bueno, yo les quiero compartir básicamente lo que el Tolar dejó en mí. En el año 2005, y ya anteriormente, con el doctor Mario Jiménez, solíamos hacer asistencia odontológica gratuita en distintos sectores de la Puna. Pero para mí el Tolar ocupó un lugar muy especial en mi corazón. Fue una población en la que yo siempre dije, me llenó el alma de simpleza de cómo viven conectados a la naturaleza, respetando los ciclos de la misma. En su momento, yo lo tengo anotado, eran 16 familias que vivían y siguen viviendo muy alejadas unas de otras, porque en esa zona tan árida no hay demasiado para el pastoreo de sus animales. Entonces, eso los obliga a estar como distanciados. Niños que caminan horas para llegar a la única escuela, una escuela que tiene o tenía en su momento 3 personas que ocupaban los cargos de directores, maestro, conserje, y ellos mismos hacían el dinamismo para entrar con la comunidad. La verdad que la experiencia en el Tolar fue única. Niños que por primera vez recibían asistencia odontológica, niños y adultos. Niños que no habían conectado con juguetes. A mí me sorprendió, era una población extremadamente pura, muy separada de lo álgido de la Matrix, como digo yo, de esta sociedad que a veces es tan consumista. Una sociedad que se brinda con amor, con servicio, hacia todo el que llega a ese lugar. Pero siempre ellos nos decían gracias por todo, y la gratitud estaba en nosotros. Nosotros veníamos llenos de todo el aprendizaje vivido con la gente que vive en el Tolar, y eso hacía que uno quiera volver, quiera volver. En lo personal, fui en total 4 veces. Después las circunstancias de la vida me llevaron a estudiar en otros lugares. Estuve estudiando una especialidad en Buenos Aires, las fechas que me decía Mario no estaba. Después ya me fui de Catamarca a Tucumán, estaba más lejos, pero lo importante acá no es la presencia de uno u otro profesional, es que se fue contagiando este espíritu solidario a profesionales más jóvenes que se sentían entusiasmados de ser parte de esta atención en la Puna catamarqueña. Así que, querido Roberto, gracias siempre. No saben lo que es la familia de Roberto, lo solidaria que es. Muchas veces nos hemos quedado en la casa de sus padres, dejando ahí los vehículos, y partíamos desde ahí, desde la soledad. El durazno, la soledad, el Tolar, es parte de mi hogar, es parte de mi esencia, porque yo también vengo de una familia de campo, nutrida bajo estas costumbres. Entonces es como recordar quién soy y cuál es mi cuna, de dónde vengo, y compartirme con la gente que sigue viviendo desde este lugar. Hoy, tener este camino es una bendición para esta población, porque ellos pueden llevar, traer lo que necesitan en cuanto a alimentos, a asistencia, de una manera mucho más fácil. Así que bueno, gracias por estar ahí, gracias Roberto por ser parte, por ser guía, por ser inicio, y por mantener esta comunidad abierta y estar en contacto con los profesionales que hoy no solamente la odontología, sino ahora en los 20 años fueron médicos, fueron otorrinos, hicieron análisis clínicos, hubo un psicólogo. Entonces fue toda una comunidad de la salud que estuvo al servicio. Gracias por haber gestado, por seguir gestando y por seguir dando vida
justamente emblemáticamente estamos acá con una pintura de lo que representa el tolar. Gracias, querido Roberto. No, gracias a vos. No, la verdad que, vuelvo a decir, para mí la enorme alegría cuando me decía voy a ir porque fue la primera, digamos, el primer viaje que hicimos al tolar y eso nos abrió la puerta, que usted lo decía muy bien, nos abrió la puerta para seguir trabajando sobre el tema salud. Por ahí escucharán o se escucha decir que el tolar no tenía acceso a la luz y nosotros vimos el camino. Ustedes me ayudaron mucho en eso, o sea que el tolar siempre tuvo asistencia en odontología, en clínica médica, en cardiología, se hizo atención de todos los años, porque estos son 20 años que ha transcurrido y hoy gracias a Dios tenemos la apertura del camino y eso ha sido como que también por ahí Mario sobre todo, quien de los 20 años solo un año que no ha ido. Sí, pero Mario después el próximo año remató tres giras, o sea que compensó lo que no había. Entonces el hecho de tener cardiología, de ir allá con todo, digamos, la aparatología, de hacer los electros que después se pueden ver los resultados. Ahora en la última ida que tengamos hacer laboratorio de análisis clínico, algo impensado seguramente para muchos y para nosotros, sobre todo para mí en especial, pero vuelvo a decir, estos 20 años han transcurrido muchísimas cosas, pero cosas lindas que hemos hecho durante los largos 20 años. Y bueno, la satisfacción mía es de que poder reunir sobre todo a ustedes, que es el inicio, y bueno, una lástima que Marcelo no haya podido estar, pero que nos mandó un saludo y que ya está enterado, sabe de esto porque yo me comuniqué con él. Y bueno, merecían también ustedes ese reconocimiento, ¿no?, que se le hizo de parte del municipio. Yo creo que más que un reconocimiento, porque lo que hacen ustedes realmente hay que destacar, y es lo que decían el tolar, encontrar gente tan humana, con una calidez, con una sencillez y de entrega hacia la gente que realmente más lo necesita, y sobre todo las comunidades lejanas, y el tolar es una de ellas, es una de las más alejadas de la provincia. Si bien es cierto, la apertura del camino seguramente no podremos llegar con algunas cosas, nos da la certeza de llegar con algunas cosas, pero no deja de seguir siendo lejana de los centros urbanos. Y bueno, la comunidad del tolar muy agradecida. Yo hablé con cada uno de ellos, ahora ya se les entregó los resultados de los laboratorios. Entonces no nos podían creer que a las 48 horas, 72 horas tengan los resultados de ellos. Muy agradecido, por cierto, y sorprendido. Pero lo que más les sorprendió a la gente es de que la entrega de cada uno de ustedes, la entrega, el tiempo que han impuesto ustedes. Y bueno, yo creo que también destacar, digamos, a la parte de odontología, llevar un nuevo compresor para el sillón que precisamente fue donado por Mario. Mario nos contaba que ese sillón es el primero que había adquirido él en su carrera profesional. Así es. Cuando después él va cambiando, va ampliando su consultorio, porque de hecho Mario tiene un hermoso consultorio en la capital, y creo que bien merecido lo tiene por todo lo que hace, por su generosidad, por su solidaridad. Ha decidido donar que el primer sillón vaya al tolar. Está instalado. Y se lo subió a mula. Se lo subió a mula. En su momento. Se lo subió a mula, y acá quiero detenerme un poquito. Cuando se lo lleva, lo contrata Tony Rajid, que seguramente usted debe conocer, quien entiende la materia, se dedica a eso. Lo llevamos. Llegamos a las 6 de la tarde, nos ponemos a trabajar para instalarlo al sillón. No había chance de que arranque, esa es la verdad. Y Mario estaba así, incómodo, nervioso. Desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la madrugada trabajando. A la 1 de la madrugada arranca el compresor bien. No te imaginas la felicidad de Mario, le notó las lágrimas, se emocionó porque lo recordaba como el primer adquisición de él como profesional, y que él quería, que lo que ama tanto el tolar, que se encariña tanto con la gente, y que de pronto su sillón esté funcionando ahí. Cabe aclarar que, disculpa Roberto, cabe aclarar que el tolar no cuenta con energía propia. En mucho tiempo estuvo con parte de energía solar, y tenían también un grupo de generador eléctrico, entonces las cosas no son tan fáciles como instalar un equipo de esa magnitud en una ciudad donde hay electricidad propia. Y esta vez se llevó un compresor que fue donado por el Ministerio de Salud, que justamente pareciera, la verdad que esto puede que me equivoque, pero sé que un colega catamarqueño está dentro de la comisión directiva. Mario hizo el pedido y fue cedido, así que se llevó un compresor odontológico. En esta conversación a mí me gustaría, si me estás escuchando y sos médico,
si sos odontólogo, si estás en un área de la salud y a vos te interesa llegar a esta población, acá está Roberto, yo voy a poner su contacto para que vengas a hacer un voluntariado a esta población que siempre lo necesita, son bienvenidos todos los profesionales del área de la salud, del área educativa y cualquier persona que quiera colaborar con esta población. Ellos tienen mucho para darte de manera contributiva, más allá de su simpleza, su amor y el servicio de cada ser que llega a esas tierras. Bueno, sí, agregar lo que decía usted, el Tolar, ¿qué es el Tolar? El Tolar es una comunidad actualmente de 87 habitantes, son 16 familias. Hablar del Tolar es decir que el Tolar, si nos volvemos un poquito para atrás, es uno de los primeros asentamientos de la zona. El Tolar en un momento llegó a tener 300 habitantes. El Durazno, por cierto, que recién se estaba habitando, había muy pocas familias, casi lo mismo. No existían las otras comunidades de Azampay, Chiquín, porque de hecho que después, con el paso del tiempo, la gente del Tolar empieza a emigrar, a salir, se iban para la parte más baja. De hecho hay mucha gente de Durazno, Azampay, Chiquín, sobre todo, esa gente, la mayoría descendió del Tolar. En el norte chico hay mucha gente del Tolar, y así que bueno, la escuela, de hecho se crea la escuelita en el Tolar, y se había pensado en una escuela, darle no solamente que se enseñe lo que es en sí la enseñanza primaria, sino que también tenga capacitaciones en albañilería, electricidad, plomería, porque de hecho, como era una población en crecimiento en ese momento, se pensó en una escuela de esa característica. De hecho que no prosperó. Pero bueno, con el paso del tiempo la población ha ido decreciendo, la gente se ha ido yendo, porque bueno, ya han empezado a los pueblos del Bajo a crecer y la gente empezó a buscar otro tipo de vida para ellos. Entonces yo llegué en el 92 y teníamos 120 habitantes, ahora estamos en el 2025 y son 87. Así que bueno, eso es el Tolar. También contarles que el Tolar en el 2020 se declara comunidad indígena, una comunidad indígena nueva, en el buen sentido de la palabra, porque si bien es cierto todos tenemos una descendencia, pero nunca está marcada, digamos, por decir así, sino que ellos a partir de 2020, si bien es cierto algunas cositas han cambiado, algunas para bien, quizás algunas no tan bien, pero lo importante de esto es que ellos ya tienen marcada, digamos, su identidad. Entonces, vuelvo a decir, esa comunidad es una comunidad muy hospitalaria. Ustedes lo han vivido en el propio terreno, han hablado con la gente. Entonces, no así en otros lugares donde por ahí, cuando son comunidades, ya sea aborígenes o indígenas, es como que se cierran en su propia comunidad. Pero con el Tolar no, es distinto porque ellos se brindan, abren las puertas a nosotros. A partir de ahí no tenemos ningún inconveniente, ni como vecino, ni desde el municipio para llegar a la comunidad, ni de la parte de salud, que van a hacer todo lo que se viene haciendo durante todo este tiempo. No hemos tenido ningún tipo de inconveniente, o sea que eso está bueno por el hecho de que, más allá de ser comunidad indígena, ellos también se rinden a recibir lo que, bueno, uno trata de llegar. Así que está bueno por ese lado, hay una buena relación con la gente, con la familia, con el cacique, con cada uno de ellos en sí, con la escuela, siempre está predispuesta. Y en esos lugares las escuelas son, digamos, la cara visible de esa comunidad. Y bueno, usted ha visto, hemos ido las veces que hemos ido, hemos estado en la escuela porque la escuela nos recibía y desde ahí se hacía el resto. Ahora es como que eso ha ido cambiando, de hecho que el municipio ha trabajado mucho en ese sentido, tenemos ese salón de uso múltiple que sirve para albergar a la gente que llega, entonces como que se trabaja de otra manera, pero la escuela siempre es la escuela. Incluso esta vez es como que yo había visto algo diferente y no entendía qué era lo diferente, y claro, es el salón que se creó, porque antes era la escuela como foco central, unas partecitas chiquitas al lado de la escuela donde teníamos la salita donde habíamos creado el consultorio y demás, pero cuando veo esto enorme, dije, claro, qué hermoso, o sea, y ese salón se hizo aún no estando inaugurado el camino, por eso es como que
es muy loable este trabajo de todo lo que se logró en esta comunidad, aún sin un acceso fácil en su momento, porque todo era caminando, a mula, a caballo. No, bueno, la vida de la gente del Tolar ha sido siempre muy sacrificada. Porque de hecho ellos para llevar las cosas lo tienen que hacer con los burritos. No había otra alternativa, ya sea que por acá por el Durazno, que generalmente, tradicionalmente o históricamente el trayecto que ellos recorrían siempre ha sido Durazno. Si bien es cierto había una senda también por Chistín, pero la mayor transitabilidad fue siempre Durazno. Por eso cuando se habla del camino al Tolar por Azampay o Chistín, nosotros desde el municipio, inclusive yo se lo acompañó al intendente, dedicaron a la reunión a propósito de ese, nosotros le planteamos que el camino no era por ahí. Si bien es cierto, hay 4 o 5 kilómetros menos, pero había 3 razones fundamentales para que el camino salga por acá. Primero, que el Tolar pertenece a la jurisdicción de Puerto Correo, o sea, al municipio de Puerto Correo. Segundo, que lo que le decía recién, que históricamente ellos siempre el movimiento lo han hecho por el Durazno, ya sea para llevar la mercadería, para trámite, por lo que fuere, y siempre el manejo siempre del Durazno. Y tercero, que era mucho más accesible hacer el camino por acá, por la Soledad, que por Azampay. Si bien es cierto, vuelvo a decir, había 4 o 5 kilómetros menos, pero el cerro era complicado. No nos escucharon, decidieron con fundamento, por cierto, de que Nación iba a financiar esa obra, porque el Tolar se tenía que conectar con la ruta nacional. No prosperó el camino, no sabemos cuáles son los motivos, desconocemos porque eso se lo maneja la provincia, la nación no sabe. Después decidimos nosotros desde el municipio hacer una huella, porque nosotros veníamos haciendo una huella hasta el pie de la cuesta. Usted, doctor, lo conoce. Eso lo veníamos haciendo, pero una huella que funcione de marzo a diciembre. Y bueno, y encontramos que la provincia estaba dispuesta a ayudarnos y nos cedió una máquina por 15 días. Mira, doctor, lo que voy a decir. Por 15 días la máquina, para abrir la huella desde el Trapiche al pie de la cuesta, para tenerla como para nosotros poder llegar un poquito mejor y que nosotros podamos ayudar a la gente. Llevándole las cosas al pie de la cuesta, que de hecho que de ahí la tenían que llamar con los burritos, como siempre, ¿viste? Bueno, cuando llega la máquina, viene el que iba a estar cargo de la máquina, le decimos que el trabajo que iba a hacer por el río. Bueno, lo miró, caminó, por cierto, y dijo, mira lo que dijo, dice, hay mucho trabajo que hacer aquí, muchísimo. Yo voy a hacer el trabajo, pero no son 15 días. Capaz que van a hacer más, pero yo lo voy a hacer. Entonces pues a caminar y tira la idea él. Dice, escúcheme, a ver, yo voy a hacer un buen trabajo por el río. Voy a mover mucha piedra, mucho material. Escúchame, ¿por qué no hacemos por la orilla del río? Bueno, se puede decir, dice. Yo voy a caminar, ya lo caminé, de hecho, lo dijo nosotros. Entonces nos trae esa propuesta y nosotros le dijimos, bueno, está bien, si usted cree, ¿no? Es que sí va a ser así, dice. Podemos desviarlo al río, ¿para qué? Vamos esquivando el río y vamos pensando en el futuro. Ojo, sin pensar nosotros podíamos llegar a Tolar, porque la propuesta nuestra era llegar hasta el pie de la cuesta. Le dice el intendente, para textuales de él, le dice, mire, yo le doy 5 días, una semana completa. Si usted en esta semana me muestra que va a avanzar por el cerro, seguimos. Ahora, si yo veo que de acá a 5 días vengo y encuentro ahí la máquina trabajando, no me sirve. Porque si aquí tuvieron 5 días. Cuando muestra los 5 días, oh sorpresa, la máquina estaba trepada allá, como decía, 500 metros de avanzada. Y él nos dio la muestra de que se podía. Entonces, lo único que hemos hecho nosotros es agarrarnos de que el camino se iba a ser, que iba a ser posible y ayudamos con la provincia que nos ceda la máquina. Y de hecho nos cedió la máquina. Porque el 80% de esa obra se hace con una sola máquina. Después recién, bueno, la provincia colaboró más y pudimos llegar. Pero algo que nosotros ni siquiera nosotros hemos pensado que íbamos a llegar. Porque era complicado los ríos, el cerro, la montaña, como quieran llamarle. Pero una vez que hemos pasado la primera parte de la cuesta, nosotros dijimos, ahora sí, ya estamos en camino. Es más, inclusive la gente del Tolar no creía. Pero bueno, había que entenderlo, porque ellos se habían desilusionado tanto con el otro camino. Que se imagina ya, había una empresa en otro lado. Se imagina si el municipio con una sola máquina iba a poder llegar. Entonces yo entendía que la gente no lo creía.
porque era tal la desilusión de ellos que ellos pensó que el camino no iba a llegar. Yo conversando con uno de los mayores de ahí, no con el soy sino con el don Julio, y él me decía, a mí un día me dice que él me dijo así, palabras de él, que él había perdido la esperanza del camino, que es más, que él le dijo, bueno, yo me voy a morir y no voy a ir. Y tenía cuánta razón tenía, porque en realidad se le valió por el otro lado. Así que bueno, se imagina, eso ha despertado al Tolar, digamos, a pensar, yo creo que piensan en otras cosas. Y ahora el desafío es ese, el desafío es de seguir trabajando con esta comunidad, viendo de qué manera podemos ir mejorando, no solamente, por cierto, que el camino queda mucho para mejorar, pero sí pensar en qué se puede trabajar acá en el Tolar. Hablamos con Fanny, inclusive con Mario, lo tocamos el tema, que vamos a tener que pensar en hacer un centro de salud donde nosotros podamos dar el sillón de odontología como corresponde, que cuando vayan a hacer odontología lo van a hacer, que el médico tenga su sala para atención, que Fanny como agente sanitario tenga su lugar de atención, que podamos tener una salita de espera para los pacientes. Yo creo que ese va a ser uno de los grandes desafíos, ver que el sillón funciona, ver que la parte humana, como ustedes que están dispuestos a ir al Tolar, ahora quedaría lo otro. Ya están abiertas las puertas para seguir creciendo en esta comunidad. Si sos turista y deseas llegar simplemente desde Catamarca o haciendo la ruta 40, viniendo por los valles calchaquíes como lo hice yo, llegás al eje, del eje venís a Puerta de Corral Quemado, que es donde justamente estamos ahora, en la hostería de la Puerta de Corral Quemado, de ahí seguís al Durazno, del Durazno a la Soledad, y ahí está el cartel para iniciar viaje al Tolar. Solo puedes acceder al Tolar en un vehículo 4x4, no te arriesgues en otro vehículo, ¿sí? Un solo pedido a vos como turista: si llegas a visitar el Tolar, por favor, trae con vos los residuos, que la naturaleza y esa población te lo van a agradecer. Esta fue una población virgen que ahora está siendo visitada por turistas gracias al camino, así que el único pedido es: cuida de todo residuo, de todo lo que uses, de traerlo con vos para dejarlo en algún container. Muchas gracias. Gracias, querido Roberto. Gracias, doctora, gracias por las palabras y el aporte que hace al tema del turismo. El Tolar está desde la zona de 27 kilómetros. Una huella de 4x4, como decía, y bueno, lo espera ya el Tolar, tiene lugares muy lindos, pero no obstante, antes de eso van a pasar Puerta de Corral, que tiene bellos paisajes, Jacipunco y el Durazno, y bueno, y los comicios Tolar en una duración de 1 hora y media van a poder estar en el Tolar. Tienen cosas, aparte de la buena atención y lo que quería de la gente, tienen algunas otras cosas lindas para conocer. Así que bueno, los invito también a que están invitados a recorrer parte de lo que se recorrió la comunidad indígena ancestral, como los quilmes, los diaguitas y, por qué no, los incas. Hay registros de pinturas rupestres en piedras. Yo anduve recorriendo porque es parte de mi camino también hacer un recorrido ancestral, así que estas montañas, estos apus hablan por sí solos. Gracias por estar ahí escuchando.